Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar ya aquí en Casa de Oración desde la Iglesia Juvenil, en esta jornada de mucho frío. A abrigarse, hermanos, está haciendo mucho frío, la temperatura está muy baja aquí por Ciudad del Este, por Paraguay. Y damos gracias al Señor, como ya estaba diciendo, porque podemos continuar con esta serie que vamos llevando los sábados, que lleva por título Jóvenes frente al nuevo orden mundial. Vamos a tocar o repasar lo que es el nuevo orden mundial y vamos a tocar este tema número 6. Yo quiero que presten mucha atención porque vamos a tocar un tema que habla sobre el ego, sobre el yo. El título del tema número 6 es El yo, el primer aliado del nuevo orden mundial. Como ya venimos viendo hace varias semanas, desde que comenzamos esta serie, cuando hablamos del nuevo orden mundial nos estamos refiriendo sencilla y llanamente a la nueva normalidad, a lo que estamos viviendo en todo el mundo desde que comenzó el año 2020. Allá por enero del 2020, de este año, nos enterábamos en las noticias que un virus había afectado a China y que estaba cobrando muchas vidas. Ese virus se extendió a todo el mundo occidental también y hoy también nos toca vivir aquí en Paraguay, aquí en Sudamérica, en nuestra nación, en nuestro continente, lo que ya se está viviendo en todo el mundo. Ahora, es indiscutible, hermanos, que a causa de esta pandemia, el mundo ha dado un giro de 180 grados con relación a su rutina. O sea, hay una nueva normalidad. A eso nos referimos cuando hablamos del nuevo orden mundial. Nadie vive su vida como antes de esta pandemia. Nadie puede decir que continúa su vida como antes de este virus. Las clases en las escuelas ya no son las mismas. Hoy no tenemos que habituar a las clases virtuales. Muchos jóvenes inclusive han abandonado sus estudios. Muchos niños también, ¿verdad? Abandonaron sus actividades normales o de rutina, como sus estudios adjuntos, como las clases de inglés u otros idiomas, arte, danza, música, con las actividades también deportivas, etc. O sea, cambió nuestra vida desde esta nueva normalidad. Otros perdieron sus trabajos. Muchos nos tuvimos que reinventar en este tiempo. Hoy somos vendedores de algo, o nos hemos volcado al comercio. Bueno, esa es nuestra realidad. Nuestra vida ya no es igual, entramos en una nueva normalidad, llevamos 115 o 120 días aproximadamente de cuarentena aquí en Paraguay, ¿verdad? Estamos en una fase 3 con una incertidumbre sobre el futuro, si volvemos o no a la fase 0. Y esto es una realidad que estamos viviendo aquí en Paraguay y yo estoy seguro que también en muchos otros países. En la Argentina, yo tengo información de Chile, tengo información inclusive de Europa, inclusive en la China brotando otros virus nuevos, digamos, entre comillas. Y bueno, el coronavirus o esta pandemia ha cambiado la vida de toda la humanidad. Esa es la nueva normalidad y a eso nos referimos cuando hablamos del nuevo orden mundial. Ahora, la iglesia también cambió. Es importante discernir por eso cuán peligrosa se está volviendo la vida en este mundo. Hoy la vida espiritual, la vida de iglesia, hoy el cristianismo, el congregarse, también ha cambiado su formato. Hoy lo podemos hacer aquí en Paraguay a partir de 20 personas. Ya no podemos aglomerarnos ni en la iglesia ni en ninguna otra entidad pública. No podemos omitir que hay una verdad bíblica sobre los peligros que esto está trayendo a la iglesia misma. Ahora, las escrituras nos advierten que en los últimos tiempos, justamente estos tiempos que nos toca vivir, serían tiempos muy peligrosos. Y nos dicen por qué. Yo quiero que me acompañen ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y el principio del versículo 2. Vamos a mirar. 2 de Timoteo 3, 1 y 2. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Vamos a leer hasta ahí. Dice que en los últimos días
Habrá tiempos muy difíciles, muy duros, muy complicados. Y dice el por qué. Porque la gente solo tendrá amor por sí misma. Dice en Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene el libro de Judas, en el versículo 17 y 18, dice lo siguiente: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos, en estos tiempos, habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. En otra versión dice sus deseos egoístas. Hermanos, vemos en estos dos pasajes que para la iglesia los tiempos finales son tiempos muy duros. Y dice, ¿por qué? Porque dice que el aumento del egoísmo será exponencial. Habrá un aumento en el egoísmo de la gente, de la humanidad y aún de muchos cristianos, que traerá peligro. Por eso vos y yo tenemos que estar más unidos que nunca a Cristo y unos con otros y amarnos unos a otros. Yo te invito a que inclines tu rostro por unos minutos. Vamos a orar y a entregar este mensaje al Señor. Padre, hemos compartido tu palabra en principio y hemos visto que los tiempos finales serán tiempos muy duros. El egoísmo irá en aumento. El yo será el primer aliado del nuevo orden mundial. Y pedimos, Señor Padre, que esto no afecte a tu iglesia, no afecte la vida espiritual de tus hijos, sino todo lo contrario, que nosotros cada vez más menguemos y que Cristo crezca en nosotros para que nosotros podamos conocer tu verdad, abrazarla, Señor, y permanecer hasta el fin. Oramos también en esta noche para que nos hables y nos guíes en todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en la agenda del nuevo orden mundial encontramos que el sistema controlado por el diablo alimentará más que nunca el ego de la humanidad y aún de muchos cristianos. Esta es la perspectiva sobre lo que va a ocurrir dentro del nuevo orden mundial. Y nosotros como jóvenes tenemos que saber cómo enfrentar eso. Tu ego y mi ego va a ser alimentado por el sistema del mundo. De hecho, que ya veníamos siendo alimentados por este sistema. Pero a medida que llegan los tiempos finales, esto va a ir en aumento. El temor y la incertidumbre sobre el futuro serán las armas del nuevo orden mundial. La inestabilidad económica y las constantes amenazas de los gobiernos en el mundo entero, con leyes cada vez más duras, nos inducirán de forma inconsciente a buscar primeramente nuestro bienestar personal antes que el de los demás. Esa es la tendencia. Como vemos que las leyes cada vez son más rígidas, vemos que el temor y la incertidumbre sobre el futuro está operando de una forma impresionante. Entonces la tendencia inconsciente de la humanidad y aún de muchos cristianos es que amemos nuestra seguridad económica, nuestra seguridad sanitaria, la seguridad familiar. Y nos lleva eso a un individualismo. Por esa razón, siempre que el Espíritu Santo y la fe no nos controle, el yo prevalecerá y se convertirá en una tierra fértil para que el nuevo orden mundial se instale en nuestro corazón. Ahí en Jueces, capítulo 17, versículo 6, hay un pasaje que llamó mucho mi atención esta semana. Jueces 17, 6 relata lo que ocurría en los tiempos del rey Micaías, del profeta Micaías mejor. Dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y en otra versión dice según su propia conveniencia. Esto se refiere a un individualismo radical que marcó el tiempo de los jueces. Era tiempo de aflicción, tiempo de persecución, tiempo, dice la palabra de Dios, donde no había rey. Y como dice un Proverbios, cuando no hay rey quien gobierne, el pueblo está sin dirección, el pueblo se desenfrena. Las personas en aquel entonces en Israel buscaban ser ellas guías por sí mismas e imponían sus propios criterios a otros.
Cada uno genuinamente sentía que lo que hacía estaba bien, pero de forma inconsciente solo hacían lo que les convenía a ellos. Esto se parece mucho a la forma de pensar de este tiempo. Cada uno de nosotros hacemos solamente lo que nos conviene, sin darnos cuenta, o a veces también ya percibimos, pero como está primeramente nuestra seguridad o nuestro ego en juego, tratamos de priorizarlo. Ahora, atiendan bien. Por causa de la gran crisis que ha generado esta pandemia, nuestra nación y el mundo entero, hermanos, las sociedades del mundo entero están divididas notoriamente en dos grandes grupos. Por un lado, están los que por poseer aún alguna seguridad económica, algún ingreso seguro o una reserva financiera, critican duramente a los que no guardan la cuarentena sanitaria impuesta o decretada por el gobierno. Y por otro lado, están los que por necesidad económica, porque viven del día a día y necesitan salir a ganarse el pan, tienen en poco las medidas sanitarias y agreden u ofenden a los que desean guardar la cuarentena. Así está el mundo, dividido en dos grandes grupos. Se puede percibir a través de las noticias, de las redes sociales, de la conversación cotidiana con las personas. A ver de qué bando están, si son de los que tienen miedo, son los que necesitan trabajar o son los que aún quieren guardar su integridad física o su salud porque aún poseen una reserva económica. Hay dos grandes grupos marcados. Y lamento decir, muy a pesar mío, que vos y yo estuvimos o tal vez estamos en alguno de estos grupos. Debemos reconocer eso y encontrar la guía del Espíritu Santo y de la palabra para no caer o no permanecer en ese engaño y seguir con los pleitos y las disensiones. Como creyentes, hermanos, debemos discernir que en ambos casos lo único que prevalece es el ego, es el egoísmo, es lo único que prevalece. Porque si yo tengo un salario seguro, un ingreso seguro, voy a querer guardar mi salud. Pero si yo no tengo un ingreso seguro, la salud va a estar en poco, o voy a tener en poco las medidas sanitarias. En algunos de los grupos, este sistema diabólico nos está impulsando a que nosotros abracemos el estilo de vida de algunos de estos dos grupos. Y eso debemos reconocer que pertenece a la corriente de este mundo, a la cual el Señor nos invita a escapar. Hermanos, nosotros no vamos a poder ir contra el sistema. Debemos orar por nuestros gobernantes, debemos orar por nuestra nación, debemos orar por la iglesia, debemos orar por todos los que están sentados en silla de autoridad. Dice, para que vivamos quietos y reposadamente. Pero el sistema no va a cambiar. El sistema del diablo está instalado. Dios lo permitió en su soberanía y los hombres lo están ejecutando. Ahora, Dios nos llama a que la iglesia, vos y yo, a que los hijos de Dios, los creyentes, escapemos de la corriente de este mundo que está controlado por el diablo. Eso es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Que vos y yo nos apartemos, que apartemos el corazón y que apartemos la manera de pensar, nuestra manera de pensar de la corriente de este mundo. Entonces ahí el ego no va a prevalecer. Lo que justamente busca promover el nuevo orden mundial es que te preocupes y te ocupes en vos mismo, en mí mismo. Busca alimentar nuestro ego, porque el ego es el primer aliado del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, el sistema de este mundo busca alimentar el ego y llevarnos al individualismo. Eso hace que nosotros nos separemos, nos dividamos. Ese es el trabajo del diablo. Ya no podemos reunirnos, ya no podemos compartir una reunión social, ni siquiera congregarnos. No podemos saludarnos con libertad. Tenemos que analizar lo que está haciendo el diablo, hermano, en este tiempo, en el mundo entero. Y la nueva normalidad está cobrando cada vez más fuerza, al punto de que aún ni entre familiares se saludan ya con estimación o con cariño.
En ese punto, debemos decir que solo la iglesia puede oponerse espiritualmente a toda esta gestación satánica que quiere dividir a la humanidad. Solo la iglesia puede oponerse. ¿Cómo? ¿Atacando el sistema? No, saliendo del sistema. Nosotros debemos salir del sistema. Entre creyentes debemos manifestar nuestra unidad. Es lo que nos va a identificar como cristianos, que nos amemos unos a otros, que nos estimemos unos a otros, que nos consideremos unos a otros, que nos respetemos unos a otros y que nos llevemos la carga unos a otros. Y solo la iglesia puede oponerse a esa línea de pensamiento que quiere imponer el nuevo orden mundial, porque nuestro Rey y Salvador nos llama a ser unos en Él. Ahí en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice lo siguiente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto. ¿Qué significa eso? Delante de cada persona hay un camino que le parece correcto. Yo tengo mi propio criterio. Yo tengo mi propia manera de pensar y es la correcta. Yo tengo la razón, en otras palabras. Esa es una postura egoísta. Creer que uno tiene una verdad absoluta, una razón absoluta con relación a cualquier cosa, es una postura egoísta. Dice, delante de cada persona hay un camino que le parece correcto, pero termina en muerte. Cualquiera de las dos, los dos pensamientos o los dos grupos que se oponen entre sí, nosotros abrazamos, hermanos, tenemos que tener cuidado, eso divide. Y puede parecernos nos puede parecer correcto, pero el final es el mismo, la muerte espiritual. Cuando alguien sigue sus propias conveniencias, sus propios razonamientos, sus propios criterios, se aparta de su naturaleza redimida y sigue a su ego. Quiere hacer prevalecer sus pensamientos. Y esto es lo que conduce, dice la palabra de Dios, a la ruina, a la muerte. Necesitamos seguir la verdad de Dios, el camino de Dios, no el nuestro. Como ya decía el hermano Carlos el jueves pasado, no basta solo con creer en Jesucristo, debemos permanecer en su verdad. Y uno de los requisitos que Jesús impuso a sus discípulos es negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos vencer el egoísmo? Esa es la gran pregunta. La Biblia nos habla claramente, hermanos, en muchos pasajes de que la iglesia y los cristianos, que los hijos de Dios no debemos ser egoístas. Debemos renunciar. Y muchas veces lo hemos aprendido en la teoría, pero no sabemos cómo vivirlo en la práctica. Yo entiendo que tengo que renunciar a mi yo. Yo entiendo que tengo que abandonar mi manera egoísta de vivir. Yo entiendo eso. Yo puedo razonar de esa manera. Pero ¿cómo llevo esto a la práctica? La palabra de Dios nos da la respuesta. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente el apóstol Pablo, hablando a un grupo de cristianos que se congregaban en una iglesia en una ciudad llamada Filipo. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. ¿Qué tiene que ver el egoísmo con el deseo de impresionar a alguien? Mucho. El deseo y el orgullo van de la mano. Son compañeras. Son uña y mugre, como quien dice. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Y acá viene la palabra clave. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esta es la palabra clave. Consideración. Si aún tenés una reserva económica, trayendo a nuestra realidad, hermanos, si aún tenés un ingreso seguro, sea cual fuere, del Estado, fíjense, hermanos, que aquí no entra una categoría exclusiva, entramos todos. Fíjense que hay médicos que sirven al Estado, que solamente quieren hacer respetar el protocolo, y hay médicos que no dependen del Estado, que trabajan de forma particular, que se oponen a todos los criterios del Ministerio de Salud con relación al virus. Hay profesionales que sirven al Estado, hay profesionales que no sirven al Estado. Ahora, esta es la diferencia. Nosotros debemos como creyentes considerarnos
O sea, si yo estoy dependiendo del Estado o tengo un ingreso seguro o todavía mi economía no está siendo tocada, tengo que considerar, es lo que dice la palabra, considerar a los demás, a aquel que no tiene el sustento diario. Yo debo considerar a aquel que está padeciendo necesidad. Yo debo considerar. No debo juzgar ni criticar, ni denunciar mucho menos. Esa no es la actitud de un cristiano. Yo debo considerar. Debo abandonar mi egoísmo y considerar a mi hermano. Ahora, si estás del otro lado y estás luchando el día a día y vos mirás a personas que seguramente tienen un ingreso seguro, pero se están cuidando en su salud, debes hacer lo mismo, debes considerar. Porque si vos querés permanecer en tu razón, o si nosotros queremos permanecer en nuestro propio criterio, entonces vamos a entrar en pleito y en disensión. Eso es egoísmo también. Yo debo considerar a aquel que todavía quiere guardar las medidas sanitarias. Yo debo considerar. El punto no es si es correcto guardar o no guardar. El punto aquí espiritual es considerar a los demás como superior a mí mismo. Entonces yo debo respetar su manera de saludar, su manera de comportarse, su deseo no de congregarse, su deseo no de aglutinarse, de juntarse. Yo debo respetar eso. Eso es lo que se llama consideración. Y debemos reconocer, para que Dios pueda cambiar nuestra manera de pensar, que hemos entrado vos y yo en muchas disensiones y pleitos innecesarios por causa del ego. Hermanos, hoy la palabra sacrificio, la frase morir al yo, es asustadora o son asustadoras, porque todo está basado inconscientemente en nuestra propia seguridad. Nadie quiere abandonar verdaderamente su estilo de vida en este mundo. Yo te pregunto, ¿todavía te aferras a cosas en este mundo? ¿Todavía hay un estilo de vida que te gusta en este mundo? Tu yo está prevaleciendo. Jesucristo dijo, cualquiera que ame su vida en este mundo la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. A veces entendemos de forma teórica lo que significa morir al yo, sacrificar el ego, pero en realidad produce pavor cuando debemos llevarla a la práctica, porque no queremos renunciar a nuestra propia seguridad, porque tal vez, quizá, estemos amando todavía nuestra vida en este mundo. Hermanos, tenemos que entender algo. El sacrificio no sustituye a la gracia. O sea, no es que nosotros renunciamos a nuestra vida en este mundo y por eso somos salvos. No, el sacrificio no sustituye a la gracia. Recibimos las bendiciones de Dios por gracia. Fuimos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. Pero también el Señor Jesús nos exhorta a vivir una vida sin egoísmo. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Jesús estaba con sus discípulos y les dijo lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Fíjense, hermano, en esta exigencia. Es el primer requisito para ser cristiano. Que si alguno dice quiere, desea ser seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, hijo de Dios, dice, si alguno quiere ser mi seguidor. Y fíjense en este otro verbo, tiene que. Si querés ser seguidor de Jesucristo, tenés que abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar tu cruz y seguirle. La cruz representaba la muerte para Jesús, hermano. La cruz era la pena máxima del Imperio Romano. La cruz para nosotros representa la muerte de nuestro ego de forma literal. Nosotros debemos crucificar nuestro yo. Los que son de Cristo, dice que han crucificado sus deseos y sus pasiones junto con Él. Hermanos, la Biblia es clara con relación a esto. Nuestro ego no debe prevalecer. Todas las veces que nosotros prevalecemos en nuestro ego, nosotros vamos a estar abrazando la corriente de este mundo y el nuevo orden mundial va a tomar nuestro corazón. El yo egoísta no quiere perder nada. ¿Por qué nos enojamos? Porque alguien se metió con nuestro yo.
¿Por qué mentimos? ¿Por miedo a perder algo o a pasar vergüenza? El yo egoísta siempre quiere más. Sin embargo, la naturaleza redimida da todo por perdido. Esa es la gran diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿das todo por perdido o todavía te aferrás a ciertas cosas de tu vida cómoda? Hermanos, ni aún la palabra es agradable para el yo. Fíjense que ocurre esto, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a caminar con Cristo, la palabra comienza a hacer mella en nuestro corazón y llega a un límite donde toca nuestro ego, donde debemos abandonar nuestro egoísmo. Generalmente ese es el punto de quiebre, donde nosotros continuamos los caminos del Señor o abandonamos los caminos del Señor. El yo egoísta siempre quiere más, siempre quiere satisfacción a corto plazo. El yo egoísta siempre quiere comer más, siempre quiere beber más, siempre quiere dormir más, siempre quiere pecar más. El resultado del egoísmo es que se pierde el poder sobrenatural de Dios. Y nos convertimos en personas vacías, llenas de costumbres y llenas de maldad. Nos convertimos en religiosos, en otras palabras. Un cristiano que no está dispuesto a abandonar su ego se convierte en una persona religiosa. Adopta una falsa religión cristiana para acomodar a su vida aquí terrenal, pero no renuncia en su corazón a su estilo de vida cómodo. El yo egoísta no quiere cambiar, no está dispuesto a cambiar. Solo busca las promesas de Dios en la Biblia y no toda la verdad del Evangelio que confronta con su estilo de vida. Esa es una actitud sutil y peligrosa. Las veces que nosotros escuchamos la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a escucharla en el Espíritu y no en nuestro ego. Nuestro ego la va a rechazar, la va a condenar. La palabra ofende el ego, hermanos. El yo egoísta no está dispuesto a cambiar. El yo egoísta no está dispuesto a renunciar su vida en este mundo. El yo egoísta no quiere abandonar su estilo de vida. El yo egoísta ama su comodidad, ama su seguridad. Por eso es que cuando perdemos algo nos genera una inestabilidad y nos genera pavor. Todos somos cristianos y buenos cristianos mientras tenemos la rienda de nuestras vidas, pero Dios nos saca de ese carril, de ese riel en el cual estamos transitando y nos mete muchas veces en pruebas, en tribulaciones, nos hace sentir que perdimos el control para que nuestra fe sea genuina en Él. El yo egoísta no quiere cambiar y solo busca las promesas de Dios. Por eso es que muchos cristianos aman las promesas de Dios, pero no aman las advertencias de Dios. Aman las verdades cuando vienen a prometer bendición, pero no las obligaciones que nosotros debemos cumplir para recibir esas bendiciones. Y esta es una actitud muy sutil y peligrosa, porque cuando el yo se impone y rechaza las verdades de la Biblia, hermanos, automáticamente el yo nos impulsa a escuchar a maestros que nos agraden en el ego. Lo que le estoy diciendo está en la palabra de Dios, está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. 2 Timoteo 4, 1 en adelante. Pablo estaba en una cárcel de Roma y le escribe esta segunda carta a un joven pastor llamado Timoteo diciéndole lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y atiendan bien lo que sigue diciendo. Fíjense estas tres características que tiene la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente. Corrige, reprende y anima. La palabra de Dios tiene que corregir, tiene que reprender y tiene que animar. La palabra de Dios muchas veces, hermano, viene y nos mueve nuestra estantería. La palabra de Dios nos saca nuestra forma de confort, nos corrige, nos dice cosas que no nos gustan. ¿A quién es aquel que le gusta la corrección? ¿O quién es aquel que aprecia la corrección? Solamente los sabios, dicen Proverbios.
Pero generalmente la corrección no parece motivo de gozo. La reprensión mucho menos. Corrige y reprende, dice. Por eso que muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en nuestro ego, en nuestra carne, nos ofende. Y generalmente nos terminamos enojando con el mensajero. Así como los discípulos, como algunos discípulos de Jesús cuando le dijeron ahí en San Juan 6, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dejaron de seguir a Jesús a partir de ahí. Corrige, reprende y por último dice anima. Esta palabra anima significa también consuela, porque la palabra de Dios trae también consuelo. La predicación o la enseñanza de la palabra debe contener estas tres características. Debe venir con la verdad de Dios, debe traer arrepentimiento y por último trae consuelo. Cuando nosotros verdaderamente cambiamos nuestra manera de pensar, Dios consuela nuestro corazón. Ahora, hay dos virtudes también que menciona aquí el apóstol Pablo que debe adoptar el mensaje de la palabra. Dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Paciencia y buena enseñanza. Son dos virtudes que debemos adoptar en el momento de transmitir la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice versículo 3. 2 Timoteo 4:3. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué es lo que significa esta porción? ¿Que ya no va a haber verdad bíblica? No, sino que la gente va a resistirse a la verdad. Dice, seguirán sus propios deseos. ¿Qué es eso? Egoísmo. Y buscarán que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Hermano, esto es muy sutil. Esto es así. Cuando yo vengo a la iglesia, y me voy a poner como un mal ejemplo, y escucho un mensaje de la palabra de Dios, de un mensajero, de un siervo de Dios, hay momentos que la palabra me parece muy dura. Hay momentos que la palabra también me agrada. Y a veces asiento y confirmando que es palabra de Dios. Pero hay momentos donde la corrección y la reprensión parece tan duro que mi corazón se cierra. Esto es sutil. Y comienzo a argumentar en mi mente ciertas posturas y comienzo a dar lugar a mi ego para que cobre el enojo contra el mensajero y comienzo a llenar de mi corazón de esos pensamientos egoístas. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Con el tiempo, si eso no es resuelto, me voy a buscar maestros que me digan lo que mis oídos se mueren por escuchar. Eso es sutil. Pablo está lanzando una profecía, hermanos, en este pasaje. Él era odiado por hablar las verdades de Dios. Estaba preso en Roma, no estaba en una playa, no estaba en el Caribe, estaba preso y estaba escribiendo porque eran las últimas horas de su vida y él lo sabía. La palabra no puede ser oída por el ego. Se hace intolerante e insoportable para el yo. La palabra no tiene nada que ver con el yo, porque lo que hace la palabra con el yo es incomodar, molestar. La palabra mata el ego. Pero cuando el ego quiere prevalecer por sobre la palabra, entonces cobramos enojo. Y eso es lo que es peligroso. Tengamos cuidado cómo oímos la palabra. Oigámoslo siempre en el Espíritu. Si escuchamos la palabra en el Espíritu, obviaremos al predicador, al mensajero. Y vamos a escuchar la voz de Dios. Si escuchamos la palabra con nuestro ego, con nuestro yo, prevaleciendo nuestro yo, entonces vamos a molestarnos, vamos a incomodarnos y vamos a enojarnos con el mensajero. Es muy sutil, hermanos. Los discípulos eran egoístas entre ellos mismos. Los discípulos discutían sobre quién era el mayor, quién sabía más, quién pasaba más tiempo con Jesús, quién sería su sucesor y cosas así. Su egoísmo y su orgullo estaban peleando por sobresalir unos por sobre otros. Pero Jesús les enseñó que si querían ser mayores, si querían ser seguidores verdaderamente, debían convertirse en los más pequeños. Es lo mismo que Pablo enseñó en Filipenses 2:3. Sean humildes
consideren a los demás como superior. A veces en la vida hacemos lo mismo que los demás. Discutimos, disentimos o peleamos sobre quién es más importante o quién es mejor o quién tiene la razón, quién tiene el mejor lugar, quién tiene más dinero, quién tiene más estudio, quién tiene más belleza, ¿verdad? ¿Quién tiene más cercanía con los jefes en el trabajo, con los líderes en la iglesia, con los pastores? ¿A quién se le quiere más? Todo eso provoca el egoísmo. ¿A quién se le considera más? Pero en el reino de Dios, hermanos, en el verdadero reino espiritual de Dios, los más pequeños son los más grandes. Qué tremenda esta verdad. Qué tremendo es creer esto en el corazón. Jesús dijo ahí en Mateo 18:3, hablando a sus discípulos cuando veía que en sus corazones prevalecía el ego, les dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Joven amado, joven querido, ¿querés ser grande en el reino de los cielos? Servile a tus padres, servile a tus amigos, servile a tus hermanos. Sé humilde, pero verdaderamente humilde. Tené un corazón como el de Cristo. No discutas, no pleitees, entrega la razón. No importa lo que suceda con tu yo. Que tu yo muera y vas a ser grande en el reino de los cielos. Ya no sirva a tus padres por interés. Ya no trabajes por interés. Ya no busques estar buscando reconocimiento, y valga la redundancia, para llenar tu ego. Ni estés buscando admiración. Ya no hagas eso. Eso forma parte del ego, y el ego es aliado del nuevo orden mundial. Si nosotros prevalecemos nuestro ego, si nosotros alimentamos nuestro ego, que es lo que el mundo está haciendo, entonces abrazaremos el nuevo orden mundial. Buscaremos solo nuestra seguridad y vamos a perdernos del reino de los cielos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar y nos hacemos como niños, como dice Jesús, humildes, insignificantes tal vez, como un niño lo es aquí en la tierra para la humanidad, no llegaremos a ser grandes en el reino de los cielos. Un hombre machista que excusa su autoridad y su abuso hacia su esposa porque su cultura se lo enseñó así, si no cambia, no disfrutará todo lo que Dios tiene para su matrimonio. Si una esposa hace prevalecer su yo, no va a disfrutar de su matrimonio. Va a haber disensión, va a haber pleito, va a haber división en ese hogar y los hijos van a sufrir. Aún en los relacionamientos de amistad, si el yo, mi hermano, mi hermana, joven querido, prevalece, vas a romper tus amistades, tus buenas amistades, tus relacionamientos también. No hay nada tan irresistible como un hombre que trate con cariño a una mujer. No hay nada más irresistible que eso. O que una esposa trate con respeto a su marido y sepa pedir perdón cuando se equivoca. Cuando el yo desaparece del corazón verdaderamente, lo único que prevalece es la unidad en Cristo. Ahora, ¿qué podemos hacer para morir al yo egoísta? Yo quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. 1 Corintios 15, 31. Quiero que presten atención a esta palabra. Dice lo siguiente, en la versión Reina Valera: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tenga nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, cada día muero. Qué tremenda esta expresión, ¿verdad? Cada día muero. Qué profunda es. Morir todos los días. ¿Saben que la muerte al yo no es una muerte que se da cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno confiesa a Jesucristo, cuando uno recibe la salvación, cuando uno se bautiza, cuando uno asiste a una iglesia, u ora de vez en cuando, o conoce toda la Biblia, o participa de estudios teológicos? El yo no muere ahí. El yo muere en una decisión diaria
de considerar a los demás como superior, de respetar a los demás, de amar a los demás. Y eso es algo que se hace diariamente. Reconocer la necesidad de morir al yo cada día es fundamental. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy puedo morir al yo, pero mañana mi yo puede prevalecer. Y si yo alimento mi yo todos los días va a prevalecer. Y me voy a convertir en el primer aliado del nuevo orden mundial, aunque no quiera reconocer, aunque yo niegue esa verdad. La única manera es que mi yo muera verdaderamente. Y reconocer a la necesidad de morir al yo cada día es fundamental si queremos tener una vida espiritual en Cristo, en paz, y dejar de pelear en el corazón con otros. Reconocer que el enojo, el odio, el rencor, los pleitos y las divisiones tienen una sola raíz: el egoísmo. Si estás peleado, en pleito, en disensión o dividido con alguien, hay una sola razón: tu egoísmo. Es la única. Debemos buscar la gracia de Jesucristo, porque no podemos cambiar solo. El enojo no va a salir de tu corazón, el odio no va a salir de tu corazón, el rencor no va a salir de tu corazón, el deseo de pelearte y de prevalecer o de hacer prevalecer tu razón no va a desaparecer si no buscas la gracia de Cristo. Si vos y yo no buscamos la gracia de Cristo, vamos a amar nuestro yo. Y es lo que hicimos por mucho tiempo. Por eso este mensaje viene para confrontar nuestras vidas. La mía primeramente y la tuya también. Debemos abandonar nuestro yo. Debemos morir cada día al yo. Y esa es una decisión personal. Pero solo con la gracia de Dios, con la gracia de Cristo, vamos a poder cambiar. Solo no lo podemos hacer. Porque Dios es el que perdona, Dios es el que cambia, Dios es el que no nos condena, sino todo lo contrario. Derrama su gracia abundante para que podamos cambiar y que nosotros podamos hacer prevalecer o considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Ese es mi deseo y ese debe ser tu deseo. Considerar a los demás superiores a nosotros mismos. Amén. Yo te invito a que en esta noche no hagas como acto religioso lo que vamos a hacer, sino que hagas como un acto voluntario, porque la palabra de Dios halló cabida en tu corazón. Hemos compartido la palabra de Dios. Este mundo está cayendo a pedazos. No te aferres a él, no te aferres a tu vida cómoda, no te aferres a tu estilo de vida, sea cual fuere. Jesucristo nunca se aferró a su vida. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Él padeció, dándonos ejemplo de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida por amor a otros. Él lo hizo todo eso por amor a vos, por amor a mí, por amor a otros. Es un error aferrarse al ego, es un error aferrarse al yo. Lo único que hace es trae destrucción, trae muerte, trae insatisfacción, trae amargura al corazón. No te aferres a tu yo, sino pide en esta noche al Señor que te ayude, que envíe de sus gracias, de su poder, ese poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder que opere en vos, que opere en mí. Amén. Yo te invito a que inclines tu rostro en esta noche y vamos a orar. Dando gracias a Dios por este mensaje y por su palabra, por su paciencia principalmente. Porque por agradecimiento nosotros hoy deseamos ser más como Él. En nuestras fuerzas no podemos abandonar el yo. Ahora, aunque tengamos debilidades, Dios no nos condena. Pero Él sí nos llama a una rendición total, a un reconocimiento absoluto que necesitamos un cambio en el corazón. Renunciemos a nuestro yo egoísta y rindámonos a Dios. Rindamos nuestro yo, que nuestro yo se humille ante el Señor. En el yo están todos los temores. En el yo están los viejos hábitos. En el yo está la ira. En el yo está el resentimiento. Está esa voluntad testaruda que no quiere cambiar. En el yo está el orgullo que nunca ha muerto. En el yo está aquel que pelea, que humilla a otros, que se defiende, que busca su comodidad. En el yo está toda la maldad, toda la perversidad que un hombre puede cargar sobre sus hombros.
Hoy es el día que el Señor quiere librarnos de nuestro yo y que entendamos que ese yo debe morir todos los días. Hoy es el día que Dios quiere llevarnos más lejos para que vivamos en paz y en armonía, para llenarnos verdaderamente de su poder. Pero es necesario que el yo muera. Debemos dejar de hacer nuestra voluntad, de esa voluntad que se resista a Dios, y abrir nuestro corazón a Cristo para que Él perdone nuestros pecados y ese poder sobrenatural que no conocemos podamos experimentarlo para su gloria. Señor, en esta noche yo te doy gracias por esta palabra. Soy el primero que debe morir a su yo, Señor. Soy el primero que debe humillarse y reconocer lo egoísta, testarudo y orgulloso que soy. Perdona, Señor, porque he generado pleito, he generado disensión, he generado muchas veces división, Señor, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, en la iglesia, en mi trabajo. Pero yo sé que tu sangre está disponible para perdonar, Señor, mi egoísmo. Perdóname, Señor, yo confieso. Yo te animo a que confieses tu egoísmo también en esta noche, para que Dios perdone y te libere de esa esclavitud y vivas en paz y en armonía, como Él desea que vivamos. Que podamos ser, como dice su palabra, como niños humildes, para que en su reino seamos los mayores. Señor, esta noche yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Y te pido por mi hermano, por cada joven, Señor Padre Celestial, que está escuchando este mensaje, por cada hermano, por cada hermana, por cada adulto también que escucha, Señor, que nos ayudes a abandonar nuestro ego, para que el nuevo orden mundial, Señor Padre, no nos atrape, sino todo lo contrario, podamos escapar de la corriente de este mundo, Señor, amándote a ti y amando tu verdad. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que nos amemos unos a otros y que perseveremos hasta el final. Muchas bendiciones.